El Señor le bendiga a su hermano y amigo, vocero y embajador del reino de los cielos, Jorge Solano. El ministerio Marcando mi Generación, su espacio, reflexiones diarias. En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, desde el verso 1 en adelante, la palabra del Señor dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la repartición diaria. Gracias al Señor por su palabra. El tema de ayer, pero hoy con cucharita, porque algunas personas hay que darle con cucharita las cosas, algunos porque no la entienden y otros porque no quieren entenderla y otros porque no les conviene entenderla humanamente. Porque en lo espiritual lo que nos conviene a todos es hacer lo que la palabra de Dios dice y seguir el modelo bíblico que le he enseñado muchas veces, que Dios no solo dejó la palabra, sino que dejó también la metodología de hacerla funcionar. Pero cada quien es libre de hacer como le parezca. Luego se arreglará con el Señor. Pero Jorge Solano te enseñará la palabra de Dios recta como está en la Escritura. Por eso nos hemos propuesto en nuestro ministerio no solo publicar, sino también explicar y aplicar la palabra de Dios para la gloria de su santo nombre. Pero usted es libre. De hecho, aún en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 1776 dice: sostenemos como evidente estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, dentro de los cuales se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Así que si usted se siente feliz como lo hace y no lo está haciendo conforme al modelo bíblico, le tengo una noticia mala y una buena. La buena es que usted se seguirá sintiendo bien haciéndolo así. Y la mala es que el infierno lo esté esperando por no haberse ajustado al molde bíblico. En este verso que leímos, que en aquellos días, conforme como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos. Estos griegos eran helenistas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran creyentes, pero eran de origen griego, no de origen hebreo. Contra los hebreos, que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria, la distribución de la comida. Entonces los 12 convocaron, una palabra que llama a reunión. Convocaron a la multitud de los discípulos, a la iglesia que ellos dirigían. Convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen. ¿Quiénes lo iban a buscar? A quienes ellos convocaron, la iglesia. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio. Ahora le están dando el perfil que debe tener el diácono, que son los mismos del obispo. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. ¿Quién le eligió? La multitud de los discípulos, la iglesia, que eran muchos ya. Y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, se da por sentado que en vista del perfil que le fue dado en lo inicial, los demás también eran llenos del Espíritu Santo. A Felipe, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quién lo presentó? La iglesia. Los presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes? Los apóstoles. Orando les impusieron las manos. La iglesia
los eligió a mano levantada, que es la palabra exacta que usa en griego. Entonces, una vez elegido por el testimonio que tenían, por la sabiduría que tenían, por ser llenos del Espíritu Santo, eligieron a estos 7 varones y entonces lo presentaron delante de los apóstoles, se lo llevaron. Aquí los hombres que nosotros hemos visto que tienen buen testimonio, que nosotros vemos que tienen sabiduría para enseñar la palabra y para vivirla, que están llenos del Espíritu Santo. Entonces los apóstoles oraron por ello, le impusieron las manos ordenándolo como diácono. Ese es el modelo de cómo se hacen las cosas en la iglesia. Ahí está un modelo bíblico por si alguien lo duda. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo en el capítulo 5, el versículo 22, y le dice: no imponga con ligereza la mano a ninguno. En otras palabras, que a quien tú vas a ordenar como diácono, como anciano de la iglesia, sea alguien pulido en la fe, alguien pulido en testimonio, alguien pulido en sabiduría, alguien full, lleno, repleto, hasta el tope del Espíritu Santo. No a cualquiera porque me cae bien, porque es mi primo, porque es mi hermano, porque no, sino alguien que cumple los requisitos establecidos en la palabra de Dios, y a más de esto, que ha sido elegido por la iglesia, porque la iglesia es el medio que Dios tiene para él llamar hombres al ministerio en este tiempo. No es por sueño, no es por visión, no es por revelación, es la iglesia. La iglesia es el organismo vivo que Dios tiene hoy en el mundo para operar. Y ciertamente lo van a ordenar y vamos a orar por ello. Impondremos sobre ellos las manos, pero una vez que han agotado el proceso. Incluso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que los diáconos sean puestos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En Tito capítulo 1 usted encuentra los mismos requisitos, tanto para los obispos como para los diáconos. Ahí está con cucharita. Léalo, el capítulo 6 de Hechos, desde el verso 1 hasta el verso 6. No lo busque en Primera de Jorge Solano, búsquelo en el libro de los Hechos, capítulo 6, desde el 1 hasta el verso 6. La gente vive la vida no esperando a Cristo, los creyentes, sino como una especie de moda del cristianismo, donde cualquiera dice cristiano y ya hay que aceptárselo. Y hay algunas palabritas que se han fabricado por ahí, que si uno le dice a la gente que camine derecho, de una vez te acusan con esa palabrita. Es un legalista. Legalista. Las iglesias que procuran buscar la santidad y andar correctamente y andar dentro del orden bíblico, lo van a acusar de legalista. Y además de eso, vienen tiempos donde no se podrá predicar en contra de algunas cosas, porque estará violando los derechos humanos de fulano, de perencejo y de sutanejo. No hable de idolatría, no hable de homosexualidad, no hable de adulterio, no hable de fornicación, no hable en contra de esas cosas porque le está violando los derechos a fulano. Legalista. Ajá, pero déjame decirte algo. Cuando yo te digo que el adulterio es pecado, no es palabra de Jorge Solano. No es que te estoy juzgando. Tú me estás juzgando. No, yo no te estoy juzgando. Quien te está juzgando es la palabra de Dios que dice: no cometerás adulterio. Ajá. Hay gente que incluso anda decidiendo, porque hay gente que decide hacer como a ellos les parece y decide incluso, hay gente que anda decidiendo hasta cómo se va a morir, cuándo se va a morir. Hay gente que le dice a Dios: no, yo me quiero morir así, me quiero morir así. Quiero decirte algo. Hubo un poeta mexicano llamado Manuel Gutiérrez Nájera que en cierta ocasión escribió: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y mi alma un ave que remonta el vuelo. No escuchar en mis últimos instantes, ya con el cielo y con el mar a sola, más voces ni plegarias sollozantes que el majestuoso tumbo de las olas. Morir joven, antes que destruya el tiempo, aleve la gentil corona, mientras la vida dice aún: soy tuyo,
aunque sepamos bien que nos traiciona. ¿Sabe qué? El deseo de Manuel Gutiérrez no se hizo realidad a pesar de sus bellas palabras con que lo escribió. Por tanto, no ande tomando la decisión de cómo van a ser las cosas. Las cosas están decididas y están escritas aquí en la palabra de Dios. Y el día, la hora y el lugar de que nos vamos de aquí, ni tú ni yo lo sabemos. Apercíbete, Cristo viene. Chalón.